Estás escuchando Gaceta Dentalk, un podcast del Dr. Simón Pardiñas y Gaceta Dental. Hola a todos, bienvenidos una semana más a GDentalk, el podcast de Gaceta Dental en colaboración con el Dr. Simón Pardiñas. Hola Simón, ¿cómo estás? Muy buenos días, Patri. Aquí estamos una vez más a hablar hoy sobre también un tema muy interesante. Eso es, la medicación y la salud oral, y para ello contamos con Elena Rodero, que es farmacéutica con más de 20 años de experiencia y además divulgadora en redes sociales. Hola Elena, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por estar aquí. Yo encantada. Si es cuestión de divulgación, podéis contar conmigo siempre. Muy bien, pues bienvenida. Y la primera pregunta que quiero hacerte es sobre el uso de antibióticos. Si consideras, en base a tu experiencia, que hay una sobreprescripción de antibióticos. Pues sí, parece ser que hay sobreprescripción de antibióticos, pero no solamente de antibióticos, sino de muchos medicamentos. Se conoce que en España es uno de los países que debe ser que estamos más acostumbrados a la solución con la pastillita, que es lo que he dicho yo siempre en la oficina de farmacia, ¿no? Que es muy fácil recurrir a una pastilla en vez de ponerle otro tipo de soluciones o prevenir, digamos que sería lo que habría que hacer en cuanto a salud, la prevención, y aquí estamos siempre con la curación. Entonces, este concepto de me curo con una pastilla, pues parece ser que pues, se expande en varios tipos de medicamentos, los antibióticos, y no son los únicos. Sí, de hecho lo vemos en consulta, en la clínica dental. Por tradición, cuando un paciente ya viene con dolor, el típico flemón y demás, ya incluso el propio paciente te viene demandando, oye, dame un antibiótico, sin haber hecho siquiera un diagnóstico. Entonces es muy importante también eso, educar a los pacientes, saber qué medicación sirve para qué cosa y bueno, que entiendan pues, que primero tienen que acudir al médico, al odontólogo en este caso, hacer una revisión, porque a lo mejor no se soluciona con un antibiótico. Entonces la gente tiene en su cabeza lo que dice Elena, que con la pastilla para esto se me va a solucionar, y a lo mejor le puede solucionar momentáneamente, pues para calmar el dolor o una infección puntual, pero a lo mejor la causa de ese problema no se soluciona solamente con eso y requiere un tratamiento médico o odontológico. ¿Y qué consecuencias tiene esa sobreprescripción de antibióticos? Bueno, por un lado yo creo que un poco la sobreprescripción, porque al final un antibiótico se necesita receta médica para conseguirse, ¿no? Puede ser porque no hayas terminado un tratamiento y se te hayan quedado comprimidos o cápsulas en casa, por lo tanto empiezas por ti mismo un tratamiento, o yo creo que en un porcentaje, no sé cómo de grande, la presión que puede ejercer en determinadas circunstancias, que eso nos lo puede decir Simón, del paciente al médico, que a lo mejor es un caso que no está claro, a lo mejor necesita o no antibiótico y termina prescribiendo antibiótico porque, bueno, pues al final es una forma también de... El por si acaso. El de por si acaso. Sí, sí. Entonces es como una especie de círculo vicioso, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Los medicamentos como los antibióticos, que hace muchísimos años que no hay ninguna innovación, no hay ninguna molécula innovadora, pues al final se termina agotando su efectividad, porque se va, pues al final las bacterias, que es a lo que viene dedicado los antibióticos, ¿no? Porque luego confundimos lo que es nos queremos tomar un antibiótico para cualquier proceso viral que consideramos que necesitamos un antibiótico. Entonces vamos agotando esa capacidad que tienen los antibióticos de combatir una bacteria y esto tiene una fecha límite, ¿no? Con lo cual, si tenemos un número restringido de antibióticos, se van creando bacterias súper-resistentes en las que no sería efectivo ningún antibiótico, infecciones nosocomiales que son muy difíciles de tratar, y al final llegará un momento que sí que científicos a nivel mundial han alertado sobre el exceso o el abuso de antibióticos, que terminaremos en muchos casos que no tengamos medicación tipo antibiótico para combatir ciertas infecciones. Sí, aquí hay dos puntos importantes. Uno, por la parte de paciente, por ejemplo, una cirugía menor, una extracción, que por lo general, si no hay ninguna infección, no se necesita ningún antibiótico. Y el paciente te dice, ¿pero no me vas a dar antibiótico? Sí. Claro, tú le tienes que explicar, pues no, porque no está indicado en este caso, no hay ninguna infección, no hay ninguna patología previa que necesites ni profilaxis antibiótica ni nada, es decir, un paciente sano. ¿Qué ocurre? Que luego, si por lo que sea
desarrolle una infección, el paciente te va a decir, ¿ves? ¿Por qué no me diste antibiótico? Sí, y no. Pero le podía haber ocurrido igual aún dando el antibiótico. Sí. Es decir, ese por si acaso, que por un lado te lo demanda el paciente y por otro lado el dentista también intenta cubrirse con ese por si acaso de, pues bueno, le voy a dar antibiótico aunque no lo necesite, Sí, aunque o yo que sepa que no lo necesite. Que a lo mejor es un caso dudoso que está un poco entre una cosa y otras y terminas prescribiendo antibiótico, Sí, ¿no? el por si acaso. Y entonces, por un lado, el paciente se queda tranquilo porque le has dado el antibiótico y se va a casa, pero puede desarrollar igualmente una infección, una complicación, Sí. aunque le des el antibiótico. O que sea resistente esa bacteria al antibiótico que le has dado, que sería Sí, muy lógico, por ejemplo. y tuvieras que recurrir a otro antibiótico. Sí. De hecho, hace poco a mi padre, que estuvo con tosferina, bueno, de hecho yo creo que estuvimos, Joder. Sí, mi es que ha padre, habido un brote importante. mi hija pequeña y yo, le han mandado hasta 4 antibióticos. Distinto. Y yo la última vez le dije, mira papá, ahora no tienes síntomas, no te tomes antibiótico, que te hagan otro cultivo, y ya pues al final me hizo caso, no se toma antibiótico y se lo estaba prescribiendo en ese caso el médico, pero yo, bueno, como profesional también dije, vamos a poner un poco en una balanza, Sí, ¿no? coste-beneficio, un poco. Claro, a mí no me dieron antibiótico, no me hicieron ningún cultivo, ni por lo tanto no se supo que era tosferina, pero era evidente que era tosferina. Y a mi hija pequeña sí que le mandaron antibiótico, no dijeron nada de tosferina, pero lo achacaron a otro, pero coincidió que el antibiótico trataba también la tosferina, con lo cual a ella se le resolvió, al día siguiente estaba muchísimo mejor, pero que son 3 casos dentro de la familia que a cada uno nos han tratado de forma diferente. Sí. Y claro, porque también depende un poco del criterio médico, ¿no? Sí, Claro, es del que tenemos la profesional. culpa, o sea, hay 2 culpas, la culpa del profesional que Sí. se intenta cubrir y la del paciente por demandártelo. Sí. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Y luego también está el punto del paciente que ya viene automedicado de casa, que ese Sí, es es otro... que- Sí, eso lo de los comprimidos restantes, que eso es Sí. otro melón por abrir, Sí. porque muchas cajas de comprimidos o de cápsulas tienen o más o menos del tratamiento estándar, que eso debería estar prohibido, ¿no? O sea, tú tienes que hacer una caja con un tratamiento estándar. Si Sí. necesitas 21 comprimidos, que son los Pues lo típicos, lo habitual, ¿no? 3 comprimidos al día, 7 días, Sí. que es la pauta habitual. que te den eso. Sí. No hay cajas, hay de 20 o de 30. Sí. Con lo cual tienes el riesgo de o te quedas corto abusas, claro, abusas para en otro otra ocasión. momento, Sí. claro. Tienes ahí exactamente. 9 comprimidos que te vas a tomar cuando tú consideres que lo necesitas, sin ningún tipo de criterio Sí, eso, profesional. eso, por ejemplo, en Estados Unidos sí que te los dan comprimido a comprimido. O sea, te hacen la receta de lo que necesitas exactamente. Incluso te preparan el botecito con, Pues para Eso- llevar con un tu control. medicación. Eso es lo que debería ser. El problema es que, claro, aquí los antibióticos, ¿cuánto valen? ¿Cuántos, o sea, están financiados y valen 2 euros, 3 euros? Sí. Estoy segura que al haber manipulación, la Seguridad Social no está dispuesta. Bueno, esto es entrar un poco en hablar de supuestos, ¿no? Pero al final esto se estás incrementando el precio del medicamento porque hay una manipulación entre tanto, con lo cual subiría. Entonces, pero lo más fácil sería crear cajas con comprimidos o cápsulas con tratamientos estándar, lo habitual. Si luego se sale, pues se ha salido, pero sería la excepción. Sí. Y Simón, en el caso de las clínicas dentales, tú como odontólogo, ¿crees que hay una formación adecuada para prescribir antibióticos o también se abusa de ellos? O... Sí, la formación la tenemos. O sea, tenemos una asignatura en la carrera de farmacología que es una de las más duras, con mucha carga, mucha temática. ¿Qué pasa? Que luego sales del mundo laboral y al final es sota, caballo y rey, lo que comentábamos antes fuera de cámara. Sí. El antibiótico, el analgésico y poco más. Poco más, Claro, hay que un poco individualizar el tratamiento en función de cada paciente, pero bueno, el conocimiento lo tenemos. Sí que es cierto que hay evidencia científica que avala que no hace falta dar tantos antibióticos como se están dando para procedimientos estándares en odontología. Por ejemplo, para los implantes dentales, las últimas revisiones científicas dicen que no hay una evidencia que soporte que si no das antibiótico vaya a haber alguna complicación o se vaya a infectar el implante más que si Y no lo das. antiinflamatorios, por ejemplo, yo tengo 2 implantes y en uno de los 2, acordándolo con en este caso es médico, ¿no? Decidimos no tomar el antiinflamatorio porque en realidad el daño más lo estás haciendo en el hueso que no. Entonces Sí. no tomé ni siquiera antiinflamatorios. Pero bueno, supongo también que todo se actualiza y también tiene que ver el que el profesional esté actualizado, que como en todo, ¿no? Claro, efectivamente. Porque a lo mejor ahora se prescribe un tipo de antibióticos, pero luego se recomienda uso de otros. Entonces tienes que ir adaptándote, tienes que estar informado y formado, como todos los profesionales, sí, tal ¿no? cual. Sí.
Y para dejar claro un poco y para despejar dudas, ¿para qué tratamientos sí estaría indicado los antibióticos en el caso de la consulta dental? Siempre que haya algún tipo de infección que no se pueda resolver en el momento, hay veces que pues, un diente que está con una infección alrededor, extraes el diente, eliminas la infección, ya no hay infección, no hay necesidad de dar un antibiótico porque ya has eliminado la causa. Infecciones que sí que tienen un absceso interno que no es posible tratar, pues ahí se prescribe antibiótico. Cirugías extensas de injertos de hueso, por ejemplo, o injertos de encía. Ahí sí, porque estás incorporando al cuerpo un material ajeno y puede o hay más riesgo de que se pueda contaminar. Pero por el resto, para un tratamiento normal, en la mayoría de los casos, no es necesario dar antibióticos en odontología. ¿Para un curetaje, por ejemplo? No sería necesario. Pues yo he visto prescripciones de antibióticos para curetajes. A no ser que sea algo, una patología periodontal que tenga... Que se pueda complicar. Sí, o que pueda haber lo que decíamos antes, hacer un cultivo de qué tipos de bacterias, porque puede haber alguna un poco más agresiva que tengas que dar un tratamiento específico para esa bacteria. Pero por lo general no sería necesario prescribir un antibiótico para eso. Y al principio, Elena, has comentado que no solo hay una sobreprescripción de antibióticos, sino también de otros medicamentos. En el caso de los analgésicos, ¿cómo ves tú su abuso? ¿Si se abusa o todavía no? Pues a ver, igual que decía antes, el hecho de tener cualquier dolor y no esperar a ver cómo evoluciona, me tomo la pastilla en cuanto empiezo a notar, ¿no? Hay que aguantar un poco porque al final tú estás administrándote un medicamento que todos tienen efectos secundarios, entonces si es algo leve, pues probablemente a lo mejor puedas aguantar, no lo necesites y se resuelva solo. Paralelamente a esto, que en España nos encanta lo de la pastilla, como hemos comentado antes, afortunadamente a nivel de dispensación en la farmacia sí que se han puesto las cosas como deberían de estar, ¿no? Que ibuprofeno 600 no se puede prescribir no se puede dispensar sin receta, y otros ciertos analgésicos y antiinflamatorios que, no vamos a hablar, aquí no vamos a abrir ese melón, ¿no? Pero parece que el tema está un poquito más controlado, que yo me alegro, y sobre todo ya no por el control, sino por la educación a la gente. Es que con ibuprofeno 400 sería suficiente, es la dosis estándar, no tienes que tomarte el de 600. ¿Y no crees que la gente a lo mejor dice, pues me tomo 2? Seguramente, pero ahí hasta ya no, por eso también la educación en el mostrador muchas veces o en la consulta, decir, mira, te voy a prescribir, que no te llame la atención es de 400 porque considero que con 400, claro, lo que no puedes hacer es prescribir y luego no explicar. Bueno, si luego te explican en la farmacia, pues fenomenal, pero hay veces que por la casualidad que sea no te lo explican en ningún sitio, ¿no? Pero siempre que se pueda dar una explicación extra y un por qué estoy prescribiendo, estoy dispensando esto, ahí ganamos todos, porque al final ganamos la comunidad entera, ¿no? Sí, de hecho hay gente que va por la calle con el bolso lleno de ibuprofenos o el bolsillo, siempre que sale a la calle sin un ibuprofeno, al mínimo dolor me voy a tomar por si acaso. Ya no esperas a ver qué puede ocurrir, no, ya me duele un poquito la uña del dedo, venga, ibuprofeno. Sí, yo tengo un poquito de dolor de cabeza y lo tengo un poco, digo, pues vamos a ver cómo evoluciona, si se me pasa, fenomenal. A lo mejor estás deshidratado simplemente, y necesitas beberte una botella de agua y ya está. Probablemente, voy a tomar un poquito de agua. Yo soy de las que lleva el típico, ¿cómo se llama? ¿Dónde viene el pastillero? Sí. Pero por tema de migrañas, no porque eso es otra cosa. Claro, entonces. ¿Y cómo actuar ante un paciente que acude a la farmacia o al dentista demandándote un antibiótico, un analgésico que no le podéis... En tu caso, cuando estaba, por ejemplo, que no le podía recetar, si viene sin receta, no se lo puede recetar. Bueno, yo al final cuando se ponían muy burros, porque como todo en todas partes hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. Yo ya al final os va a resultar un poco raro, pero esto es lo que decía yo. Mira, yo te lo doy, si tú me vas a pagar 3.000 euros, que es lo que vale la multa que me van a poner por dispensar algo sin receta, yo te lo doy, pero a que no está... Claro, ya se quedan como diciendo, al final yo dejo de vender, que es absurdo, porque yo te voy a negar algo, dejo de vender, al final yo estoy también para vender, ¿no? En última instancia yo tengo una profesión, pero al final yo me alimento de algo, ¿no? Claro. Entonces, no te lo estoy vendiendo, estoy dejando de ganar, si te lo estoy negando será por algo.
Lo primero por tu bien, lo segundo porque hay una ley al respecto, si no, no estaría aquí, o sea, si no, no tendría esta profesión. No, claro. Sí, no, Pero te juro que decía eso, ¿eh? Pues ya cuando ya no sabes cómo decirlo ni cómo explicarte, si no lo entienden por las buenas, pues No, venga. claro. Sí, cuando va al bolsillo y lo tiene que pagar, al final, Eso, como exacto. en Estados Unidos, Ya que se lo el piensan. coste es mucho más caro porque no está sufragado por la Seguridad Social, nada, y claro, ahí a lo mejor es el 4 o 5 veces más caro que aquí. O sea, es el precio real del medicamento. Exactamente. El que hay aquí no es el precio real del medicamento. Exactamente. Que mucha gente piensa, no, son 2 euros el medicamento. No, a lo mejor vale 20 Sí, pero de precio de pero aquí pues es un precio que se ha acordado para estar financiado. Sí, sí. Esto igual cuando vienen a la clínica y te demandan, no, yo quiero que me hagas este tratamiento y que me des esta medicación. Pues entonces, ¿para qué vienes a mí? Si ya sabes lo que hay que hacer, Vete te lo haces tú y Eso, te medicas tú. Yo no voy a hacer algo que no está ni indicado ni que no creo en ello. O sea, que al final eso, hay que educar al paciente, explicarle cuáles son los síntomas, cuál es el posible tratamiento y si necesita medicación o no y por qué. Y con eso, si no le vale la información, pues claro, yo en otras ocasiones que yo sí veía que necesitaban, o sea, yo a veces, pues tú estás tú no puedes prescribir, pero sabes muchas veces de la necesidad de esa persona por una medicación. O incluso se la ha podido olvidar para hacer la toma del antibiótico. Yo tenía muy cerca un centro de salud. Yo les indicaba, mira, súbete un momento, que siempre hay un médico de urgencias. Para mí esto es una urgencia porque necesitas la medicación. Pues les explicas y no creo que haya ningún problema. Entonces así se hace todo bien, ¿no? El círculo bien. Vas al médico, ve que es de verdad, digamos que comprueba lo que tenga que comprobar y vuelve a la farmacia y ya le podemos dispensar. Sí, es que hay mucho desconocimiento en eso, porque muchos pacientes llegan, yo qué sé, por ejemplo, de primera visita a la clínica. ¿Tiene alguna enfermedad? Te dice, no tengo nada, estoy sano. Vale, toma alguna medicación y te sacan la lista. Menos mal. Para la tensión, pero para la tiene diabetes, no sé qué. Pero tiene la tensión alta. No, por eso no, claro, pero, como lo tienen los parámetros pero luego bien. una lista de 20 medicaciones y dices, vale, pues menos mal que estabas sano. Y dices, sí, tomo esto, tomo la roja, tomo la azul y tomo el cuartito que es por las noches. Y digo, vale, ¿y sabes para qué es? Claro, ¿Te han explicado para qué tomas estas pastillas? No, yo me la tomo como me indicaron. Entonces, es que hay una falta de información ahí. Sí, también es verdad que al final esas prescripciones vienen pues de médicos de cabecera, de familia, de la Seguridad Social, y ellos tienen un tiempo muy pequeño. Entonces, no les da apenas, por eso también la farmacia tiene que apoyar en esa dispensación para asegurarse que el paciente entiende la medicación para qué es, cómo se lo tiene que tomar y que no haya ninguna duda, ¿no? Y es que eso tiene repercusiones a nivel clínico. Un paciente que esté tomando Sintrón, un anticoagulante, si no sabe y no te lo dice, claro, puede haber complicaciones del bisfosfonato, por ejemplo, que es otro tema muy grave, o sea, no suele ocurrir complicaciones, pero cuando ocurren son muy latosas. Nosotros hemos visto y tratado varias en la clínica y en todos los casos el paciente no sabía lo que estaba tomando. Creían o que estaba tomando una pastilla de calcio. Sí, eran bifosfonatos, eso es muy típico. El bisfosfonato es un agente antirresortivo que impide que el hueso se remodele en casos de gente que tiene osteoporosis, para quien no sepa lo que es el bisfosfonato. Y eso tiene un efecto secundario, un potencial efecto secundario en la boca que se llama osteonecrosis del maxilar, que es que el hueso se necrosa directamente ante una extracción dental. Claro, el hueso cuando sacas un diente se tiene que remodelar. Si ese medicamento impide que el hueso se remodele, queda expuesto, se puede infectar, contaminar y se necrosa. Y eso puede dar complicaciones muy graves, de hasta perder trozos de mandíbula. Sí, yo conozco un par de casos durante todos los años que estuve en el mostrador, conozco un par de casos y bueno, en su caso, supuestamente, pues esas personas no les había avisado nadie de la complicación de este medicamento, ni quien se lo prescribió, ni al profesional compañero tuyo que fue que no le preguntó y preguntar si se está tomando un bifosfonato es como de primero de GB de dentista, por así decirlo, ¿no? No sé. Nosotros de hecho ya tenemos un cartel, un protocolo, ¿no? grande en la sala de espera, estás tomando bisfosfonatos, alguno de estas marcas comerciales, le sacamos 4 o 5, porque a lo mejor tampoco la gente sabe lo que es un bisfosfonato. Exacto. Y cuando se lo explicas dicen, ostras, pues a mí nunca me dijeron esto, si lo llego a saber a lo mejor pues pido que me den otro tratamiento distinto. De hecho el procedimiento tendría que ser la prescripción de ese medicamento, se le explica lo que es bla, 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 el efecto secundario, y antes de empezar con la administración tiene que ir al dentista. Porque claro, si durante el tratamiento sale a la luz algo que ya portaba pues un problema, pues que luego haya que hacer un implante o una extracción o lo que sea, pues claro, si ya
lo preveemos pues que se haga el tratamiento dental y luego ya empiece con su tratamiento con bifosfonatos. Sí, sería lo ideal. Sí, sí. Eso es. Pero eso es un mundo ideal que no existe. Bueno, para eso estamos aquí, para poder explicarlo. Y si hay alguien que estéis tomando bifosfonatos, por favor, acude al dentista antes de realizaros cualquier tratamiento. Y chicos, todo este consumo de medicamentos, ¿cómo afecta a la salud oral? Porque a ver, al final todos sabemos que los medicamentos tienen efectos secundarios y la salud oral es una de las que se puede ver repercutida, ¿no? Sí, sobre todo eso, los más típicos, los antihipertensivos, los antidepresivos, que a día de hoy están a la orden del día. Para cualquier cosa ya casi antidepresivo. Sí, no sé, somos el segundo país del mundo, ¿no? En prescripción, sí, estamos creo recordar, liderando el ranking ese. Y al final eso tiene una serie de efectos secundarios en la boca. Por ejemplo, el más típico es la sequedad de boca, la xerostomía. Hay ciertos medicamentos que tienen un efecto secundario, pues eso, que dejamos de producir la suficiente cantidad de saliva, y la saliva es la principal arma que tenemos en la boca frente a bacterias, caries, enfermedades de las encías, y sin saliva pues bueno, pueden avanzar mucho esas patologías, dar mal aliento, obviamente también afecta mucho la digestión. Las aftas bucales también, que es otro, claro, como no hay lubricación, pues todo lo que roza el diente, se reseca la boca. Claro, el diente va rozando y entonces va haciendo erosiones, y con la comida también. También, sí, entonces es una complicación que a la gente pues es un problema que le afecta mucho en la calidad de vida, lo de la boca seca. Entonces, bueno, nosotros recomendamos, pues si tiene un efecto secundario muy agresivo por esa medicación, pues a lo mejor hablar con su médico, pues si hay otra alternativa, otro medicamento que puedan prescribirle para ese tratamiento. Y ahora que has dicho lo de la halitosis y tal, por ejemplo, Elena, cuando tú trabajabas en la farmacia, iba gente demandando, pues yo qué sé, medicamentos para eso, para el mal aliento o para la boca seca, sin saber que a lo mejor estaba causado por otro medicamento. No sé cuál era. Ahí la labor del farmacéutico en preguntar qué medicación se está tomando, porque probablemente, o sea, con la medicación que tenemos aquí de prescripciones de todas las personas que están polimedicadas, seguro que viene de algún medicamento. O sea, el 90% de la serostomía, yo no tengo el dato, a lo mejor lo tienes tú más, Simón, pero casi toda la serostomía vendrá de la vejez. Por un lado, y de la administración de medicamentos, porque son los antidepresivos, son los antihistamínicos, lo digo por la gente ahora que vamos a empezar la época de alergias. Los inhaladores también. Los inhaladores, luego el tema de los corticoides, vía inhalada, que hay que explicar muy bien también que hay que enjuagarse para evitar efectos secundarios. Y estas cosas que se pasan, entonces si se le pasa al médico, pues la idea es que el farmacéutico lo sepa detectar. ¿Qué demandan para la serostomía? Pues enjuagues bucales, también pastas dentales específicas. O sea, hay varias ayudas, pero no va a ser nunca como tu saliva. O sea, va a intentar ayudarte, pero tienes que ser consciente que vas a tener más problemas, tendrás que mejorar tu higiene dental. Todo esto muchas veces lo explicas en el mostrador y muchas veces no te hacen caso. Y tú dices, pero vas a tener problemas con tu boca sí o sí, por no tener saliva. O sea, más vale que seas más higiénico de momento, Tal ¿no? cual. Sí, entonces, hay que incrementar el cepillado, obviamente, y las medidas de higiene si tenemos la boca seca. Y lo que comentabas, lo de los corticoides, también me vino ahora a la mente los casos de gente que está adicta a los sprays nasales descongestionantes. También. Que eso también puede causar problemas de necrosis. Si estamos todo el día... porque es vasoconstricción. Es al final una vasoconstricción, esa constricción llega, claro, tú te la tragas. Parte te la tragas. Ya, me imagino que será porque llega a la encía y termina... Parte queda en la zona de la nariz, que está comunicada con el paladar, igual que los que abusan el consumo de cocaína. Es un vasoconstrictor. Pues con esto ocurre lo mismo. Se puede llegar a necrosar y comunicarse el paladar con la nariz, dando una comunicación que ya hemos visto alguna en clínica. ¿No? Sí, gente adicta, pues los adictos, que no respira sin usar el... Claro, al final tiene un efecto rebote, se engrosan las membranas y cuanto más lo uses, más vas a necesitarlo. Adictos de ese tipo, yo tenía varios en la farmacia, pues era imposible que entendieran que esto les podía producir un problema. A alguno le convencimos, y entonces pasaron con formas farmacéuticas un poco menos abusables, ¿no? Que necesitas menos aplicaciones, entonces no estás todo el día con el spray nasal. Pero es un problema grave, hay muchísimas personas adictas a este tipo de sprays nasales. Sí, igual que eso, el fentanilo, que también es otro de los temas que está de moda últimamente por desgracia, no tanto aquí en España, pero sí en Estados Unidos, que viajé recientemente allí y lo vi directo en la calle.
en plena Quinta Avenida de Nueva York, gente pinchándose directamente en las venas de las piernas, o sea, Es flipante, en pleno centro. es flipante. Y era una pasada. De hecho, hay carteles ya anunciando en los baños de los bares que cuidado con el fentanilo porque puede estar mezclado con otras sustancias, enmascarado como si fuera pues, cocaína o éxtasis y demás, y en realidad contiene fentanilo que puede ser potencialmente mortal. Bueno, en realidad todos los estupefacientes son potencialmente mortales. En este caso lo que pasa es que es muy potente, es un derivado de la morfina muchísimo más potente que la morfina, por eso se utilizan dosis más bajas. Aquí afortunadamente el sistema de control de estupefacientes funciona súper bien, o sea, tenemos que hacer 1000 papeles en la farmacia y entonces tienes que transmitir el médico, el paciente, la fecha, la posología, o sea, está todo registrado y si hay alguna incongruencia, pues te viene una inspección de sanidad y empieza pues, a tirar del hilo sobre este tema, ¿no? Sí, aquí en España entonces, al final está mucho más controlado, ¿no? O sea, tienes digamos, un fajo como de vale de estupefacientes, además de lo que es la prescripción. O sea, por eso entiendo que aquí la problemática podría ser la medicación que sobra. Imagínate a algún paciente que le sobra, pues esa medicación pues se desvía por otros canales. Sí, o el mercado negro. Sí, vamos a decir otros canales que no son oficiales, que no son la farmacia. Pero bueno, que al final eso aquí en España por lo menos está más restringido a ámbito hospitalario, suele ser eso, para sedaciones, anestesia general, para que los parches de fentanilo en la farmacia es analgésico. O tratamientos de cáncer agresivos. Una analgesia muy potente en casos muy excepcionales, pero sí que es verdad que muchos pacientes que dispensas ese tipo de medicación, pues sí ves que la necesitan en dos aspectos. O sea, se ve muchísimo la capacidad de tolerancia y dependencia que produce el fentanilo, que es brutal. Entonces, por eso, pues yo creo que aquí en España lo hemos entendido, también por el sistema que tenemos, que es un medicamento bastante peligroso en ese aspecto, por la dependencia que produce y por la tolerancia. Entonces, yo sí que veía que los médicos lo tenían muy, muy controlado, ¿eh? O sea, había poco margen. Y yo creo que en Estados Unidos pues hay menos control y más libre dispensación, digamos, igual que también pasó con otro medicamento, con otro estupefaciente también. Sí, no, al final, claro, eso crea una dependencia, que claro, el fentanilo no tiene una dosis límite, o sea, tú puedes seguir... Sí, como vas creando tolerancia, subes poco a poco y cada vez necesitas más. Y más y más y más, hasta entonces... que llega un día que... Claro, no, que te pasas con la dosis porque te pones más o te aplicas más de lo que necesitas o de lo que toleras. Y yo, Elena, te quería preguntar por el tema del nolotil. ¿Qué ocurre aquí con el nolotil, que también salió recientemente en las noticias, que podía haber... Pues sí, de hecho creo que querían interponer una demanda y tal. Pues el nolotil, que lo hemos utilizado, bueno, digo la marca, no tiene que haber dicho nolotil, tiene que haber dicho metamizol. Que luego nos acusan de publicidad. Digo, bueno, no sé cómo voy a vender yo nolotil si no tengo farmacia, pero bueno. Es que, claro, para que la gente lo conozca, que por metamizol la gente no sabe lo que es. Pero bueno, no he dicho lo anterior, he dicho metamizol y es un medicamento que es un analgésico fundamentalmente, y todos hemos tomado metamizol a lo largo de nuestra vida. En el prospecto, la ficha del medicamento, sí que consta ese efecto secundario, pero es muy raro. Es la granulocitosis, que es la bajada del número de glóbulos blancos. Por lo tanto, estás muy expuesto a cualquier tipo de infección. Una cosa parecida a un inmunodeprimido, ¿no? Un inmunodeprimido no es capaz de generar esas defensas para combatir a una infección. ¿Qué pasa? Que hay ciertas poblaciones que a nivel genético son más sensibles, es lo que se quiere. Yo tenía entendido que es así, pero he leído alguna cosa que todavía parece ser que tienen que demostrar, ¿no? Que hay una sensibilidad genética. Sí, es lo que también leí yo en los artículos. Yo lo sabía esto ya de hace, pues supongo que de la carrera también, ¿no? Sí. De hecho, en esos países, por algo está proscrito, o sea, es decir, no está autorizado prescribir ese medicamento para nada, o sea, no se puede utilizar, ¿no? Países anglosajones, Estados Unidos, Australia, o sea, está prohibido. Por esa, lo que se dice que hay una sensibilidad genética, que es el mismo efecto secundario, pero es más frecuente. O sea, en España es muy raro y a lo mejor en el Reino Unido, pues imagínate, incrementas 100 veces más la frecuencia. Claro, pues todos los extranjeros que venían a España, eso no se tenía en cuenta, que el metamizol allí no se prescribe. Entonces yo creo que pasó esto, ¿no? Que se prescribió metamizol a una población que es más sensible a ese efecto secundario.
Madre mía. Sí, sí. Pero que está, o sea, que sí, está descrito la ficha del medicamento. Sí, no es que sea un invento. Sí, no, claro. no es que sea de algo de ahora, lo que pasa es que ahora saldrían casos más a la luz y bueno, se empezaría a investigar. Sí. Y Elena, para ir cerrando un poco el tema, después de tantos años de experiencia, ¿tienes alguna anécdota que te haya marcado? No sé, yo creo que os he dicho un montón ya. Sí, la verdad que has contado una poca si querés. La que más me ha marcado en mi vida ha sido que mi marido era mi cliente en la farmacia. Eso es la que más me ha marcado, es esa. Oye, pues bien. ¿Pero era antes de ser tu marido? ¿Cliente o fue después? Sí, no, antes. O sea, era cliente y terminó siendo mi marido. Vale. Eso es ya más marcado que pues eso. No espero que no fuera el típico cliente que va y necesita que le recetes una cosa. Y no. Sin necesitarlo. No, menos mal. Sí. ¿Y qué dirías que es lo que más te pone de tu profesión? Bueno, ahora mismo como mi profesión es la divulgación más y la formación, el poder llegar a tanta gente con un vídeo. O sea, eso es lo que todavía me impresiona, la repercusión que puedas tener al poder llegar a tanta gente, ¿no? O sea, es impresionante porque muchas veces vives en tu micromundo, ¿no? Y no te das cuenta de todo el impacto, pero de repente te enteras de algo y dices, sí, ya. Sí. ¿Te lo crees? Sí, no, de hecho es que muy importante la divulgación basado en la ciencia, en lo que hay publicado científicamente, porque vemos también la otra parte de la divulgación, que hay gente que le pagan X, que no son ni profesionales, son influencers, personalidades famosas, que le dicen tienes que vender este producto, yo qué sé, pasta blanqueante, y te da el igual, producto para hacer la dieta milagro de no sé qué, o el producto X para el cabello, que tú sabrás también de eso. De momento, pues va a salir, no sé si ha salido la ley, que obligatoriamente se tenga que poner claramente que es publicidad. Pero a mí me gustaría que saliera una ley que dijera que no se puede mentir. Sí. O sea, que no se puede mentir. Es que sería básico ya. Claro, es que eso es ética. Ética. Entonces es que hay muy poquita ética. Yo veo muchas cosas que digo, es que se me cae el alma a los pies, ¿no? Entonces tendría que haber también un tipo de control, porque no vale, o sea, no puedes decir cualquier cosa. O sea, tienes que tener una responsabilidad. Sí, pero es que al final parece que como te están pagando, vale cualquier cosa. Y el problema es que la gente se lo cree, lo ve. Sí, totalmente. Incluso hacen montajes de supuestos efectos que dices tú, pero ¿cómo la gente se puede creer esto? Pues se lo cree. Se lo creen, Y van y luego nos vienen a nosotros con los problemas, tenemos que explicar de cero lo que pasa, desmentir todo eso, esa pérdida de confianza ya a quien creo. Entonces, bueno, es una labor importante. Antes me lo decía el vecino, entonces era de tú a tú. Y ahora uno te lo dice y llega 1 millón de personas y es un problema. Sí, tal cual. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Pues chicos, muchísimas gracias por la charla de hoy. Se ha hecho cortita, como siempre, pero bueno, Elena, muchas gracias por a vosotros por contar conmigo, por supuesto que sí, muchas encantada. Gracias. Si te quieres venir otro día, vale, yo me siento invitada. No sé de qué hablaremos, pero algo nos inventaremos. Algo nos inventamos. Pues nada, muchísimas gracias y a vosotros también.